municipio que se inaugura con el acuerdo 19 de 1934, porque la cárcel distrital es exactamente eso, del distrito. Se llamó cárcel modelo, sino que después ya le pusieron el nombre de cárcel distrital, y la cárcel modelo es la que todos conocemos en Puente Arandas. Bueno, una serie de cuestiones interesantes. Una de esas es que los delitos que llegan allí no son de gran impacto, son de bajo impacto, de mediano impacto. Nosotros allí no vamos a tener privados de la libertad, de homicidio, privados de la libertad, de paramilitarismo, de guerrilla, de acceso carnal violento, ni de ninguno de estos delitos que ameritan obviamente condenas altísimas. Las condenas que nosotros tenemos son entre 5 y 6 años, teniendo algunas excepciones, teniendo en cuenta que han sido personas privadas de la libertad trasladadas de otras cárceles del país, que puede ser la Picota misma, que puede ser la Modelo mismo, o que puede ser el Buen Pastor, teniendo en cuenta que la cárcel también cuenta con un pabellón de mujeres. 2.600 privados de la libertad, y sin embargo está en este momento con 8.000 privados de la libertad, aunque hay unos cupos que son más amplios y hay unos cupos que son los que tienen los privados de la libertad, de paramilitarismo, de parapolítica, que son en sí privilegiados, porque están en celdas, a veces solos, por seguridad en algunas ocasiones, o por prebendas que tienen por haber sido políticos, mientras que en otros pabellones, en otros patios, en otras celdas, están perfectamente durmiendo. En una celda para 4 personas, perfectamente pueden estar durmiendo 10, 15, 20 personas. Es más, a veces no tienen celdas, a veces duermen en los pasillos, como ustedes se han podido dar cuenta en las noticias, en donde las cárceles, estas cárceles, especialmente la Modelo y la Picota, tienen un hacinamiento altísimo, yo creo que del 500, 600%. En esos años que les digo que estuve allí como secretario general, se vivía el secuestro dentro de la cárcel misma. O sea, llegaba el familiar a visitar al privado de la libertad y lo abordaban y le decían: señor o señora, si usted quiere ver al privado de la libertad de nombre tal y tal y tal, usted tiene que escriturar la casa a tal persona por fuera de la cárcel, o si no, se muere. Y los tenían en huecos, los guardaban ahí para no dejarlos ver de su familia, y obviamente la amenaza venía que si no escrituraban la casa, si no les pagaban tanto dinero afuera a otras personas, a otros contactos, podían ser asesinados. Eso ocurría en la cárcel Modelo, eso ocurría en la Picota. La verdad, creo que ahora no está ocurriendo, o si está ocurriendo, pues es que es tanta la gente que el control es difícil. Es un país carcelero porque para todo, nuestros legisladores, nuestros dirigentes quieren cárcel, y eso es lo que quieren, sin tener en cuenta que no tenemos los espacios de cárceles. Están pensando en la construcción de 5 megacárceles, una de ellas aquí en Bogotá. Estoy seguro que esas 5 megacárceles, si seguimos con ese pensamiento carcelero, esas 5 megacárceles estarán hacinadas en 5 años. Por lo tanto, no debemos pensar así. Nosotros tenemos que pensar de otra forma, con la educación, con la prevención a ese delito. Además, les cuento, la cárcel distrital, las personas que están allí están especialmente y particularmente por delitos que antes uno llamaba los delitos políticos, los delitos comunes, pero hoy yo creo que nos hemos encontrado con los delitos sociales. Que claro, ha hurtado varias veces y ya los almacenes de cadena se dan cuenta y los cogen, pero es así. Pero el que se roba un carro de leche clean no exactamente se lo roba para venderlo. Estoy seguro que es para sus hijos, estoy seguro que es para alimentarse. Hay muchos privados de la libertad que hurtan para, por ejemplo, para hacer música.
John Fred, es un privado de la libertad que está en la cárcel distrital, está por hurto. ¿Y qué hurtó? Hurtó plata. ¿Para qué? O intentó, porque en uno sí lo condenaron por fuera, no se pudo presentar y lo condenaron por hurto, y en el otro lo condenaron prácticamente por tentativa de hurto, porque cuando iba a robar es que lo cogen. Ministra de Justicia dijo el otro día que estaba tratando de que estos robos pequeños pues fueran pagados en casa por cárcel, ¿sí? Entonces, y aquí en Bogotá sabemos que hay cárceles desocupadas, es decir, que no están en uso. Entonces, ¿cómo ve usted la posibilidad de que el deseo de la ministra se lleve a cabo? Vamos a ver una cárcel de esas como la cárcel de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, donde tiene, como se dice coloquialmente, severos huecos en el techo, y sin embargo los privados de la libertad están durmiendo ahí sí, como dicen, a sol y agua. En relación con el planteamiento de la señora ministra, que está en el nuevo proyecto de ley, donde está planteando las cárceles abiertas, las cárceles semiabiertas, las cárceles cerradas, las cárceles semicerradas, hay que tener en cuenta que con relación a las cárceles, a la casa por cárcel, hay el siguiente problema hasta ahora, sin la nueva modificación de la ley 65, que es el Código Penitenciario. Los jueces le han tenido mucho miedo a mandar a los privados de la libertad a sus casas, a que puedan pagar desde allí la condena. 50 personas, que no estamos hablando de un porcentaje tan alto, si eran 5.000 domiciliarias, estamos hablando de un punto, no estamos hablando de más. 50 personas recayeron, reincidieron y hurtaron, algunos los encontraron hurtando, algunos los encontraron en la calle, ¿sí? Pero por ese 1%, entonces abrieron 24.000 disciplinarios a esos señores jueces, y los jueces, obviamente, una domiciliaria, o sea, la casa por cárcel, le tienen mucho temor para darla. Es un sentimiento muy difícil de sobreponer, de sobrellevar. Dígame, ¿cómo llega el preso? No se le puede decir al preso todavía, Sindicato. El sindicato, sí. ¿Cómo llega el sindicato? ¿En qué estado emocional llega para aceptar su condición ya de interno? Mire, los sindicados, por lo general, su llegada, su acceso a la cárcel es difícil, y obviamente la estadía, así es la cárcel, sea, sin decirlo, pues la cárcel distrital tiene un tratamiento muy especial con los privados de la libertad, un tratamiento muy humano, pero sin embargo, cárcel es cárcel. Especialmente para las mujeres es más tenaz. Las privadas de la libertad, el sufrimiento es más grande, porque además de tener sus hijos, abandonarlos, a veces muchas privadas de la libertad, como lo hemos vivido, tienen el problema de que los hijos también se meten en la delincuencia, van a casas como el Redentor, van a otros lados. Finalmente, bienestar familiar termina quitándoles esos niños y enviándolos, dándolos en adopción. Muchos ya están en Europa, porque la familia tampoco se va a preocupar por ellos. Por ejemplo, hay privadas de las que entran los tipos en el ano, entran celulares, entra una cantidad de elementos prohibidos, y la droga principalmente los afecta mucho. Sin embargo, la familia como que no reconoce que está envenenando a estos privados de la libertad dentro de la cárcel. Y pues nosotros, a raíz de todo esto, nosotros también vamos a montar un centro de atención de drogadicción, porque creemos que sí se puede, obviamente con el atenuante allí de que vamos a darles medicamentos,
contra la ansiedad, para irles bajando el consumo. Pero nosotros sí creemos necesario, porque el problema principal que tenemos en la cárcel distrital es el problema del consumo. Tienen que pagar pena porque no tienen con qué pagar los alimentos de los hijos que por lo general dejaron en una pareja anterior, y entonces están en una pareja actual, y lo hemos visto mucho porque nosotros hemos entrevistado, o yo entrevisto a todos los privados de la libertad, los hago ir a mi oficina. Ha habido cuestiones de enfermedades, epidemias, sí. Entonces, cuéntenos cómo funciona esto en la cárcel distrital a su cargo, doctor. Bueno, partamos de que lo que pasa es que el IMPEC, que maneja las cárceles nacionales, ellos tenían un convenio, un contrato con Caprecom para la prestación del servicio de salud. Nosotros en este momento estamos tratando, y ya se está implementando, un convenio con Capital Salud, que aunque pues tiene problemas, pero la asistencia es mejor, y además nosotros hemos hecho una serie de convenios con los hospitales públicos, como el Hospital de Primer Nivel San Cristóbal, que tiene allí en la cárcel una unidad básica. La tiene allí, tiene médico, tiene enfermeras, tiene odontólogo, y esa atención de primer nivel se da allí. Se llaman Craft Family, que son los que mueven el rap pues en Colombia. ¿Yo qué les puedo decir? Pues yo vengo de traslado de una cárcel como lo es la Modelo, y lo que dice el doctor es muy cierto, que es una cárcel donde las personas viven muy hacinadas, no hay espacio absolutamente para nada, para descontar es un problema. Los servicios del sanitario, los higienes es muy pésima, y pues gracias a Dios, estando allá a los pocos meses me trasladaron para la cárcel distrital. Es cárcel, no va a decir que uno se va a sentir feliz porque están en una cárcel, y el mero hecho de estar privado de la libertad yo creo que es algo que marca a cualquier persona, independiente de que hayamos equivocado. Yo estoy pagando una equivocación y sé, pero entonces es algo duro. ¿Qué les puedo decir más? Pues en la distrital, 2 administraciones pasadas, yo como siempre me ha gustado la música, presenté proyectos musicales, siempre pues me decían que sí, que tal día, pero no me decían de qué año. O sea, me decían de qué día tan, pero me quedaba así. Llegó el doctor Lemus, le presenté el proyecto, él me escuchó y me dio la oportunidad de mostrarlo, y pues a partir de ese momento pues yo ya empecé a grabar la grabación de mi disco, tengo contactos en la calle, ellos me colaboran, pero el pilar fundamental de todo esto ha sido el doctor, que me ha dado la oportunidad de poder mostrarle a la gente de afuera que pues muchos privados de la libertad sí hemos cometido muchos errores, y no lo justifico porque hay que pagarlos, pero que también tenemos muchas cosas buenas para dar, y pues pienso que eso es lo que pues estoy haciendo y metiéndole cada día más.